¿Qué significa realmente ser libre? ¿Es la libertad un concepto externo? ¿Una condición que nos da la sociedad? ¿O algo más profundo que reside dentro de nosotros? En este vídeo analizaremos el concepto de libertad. Comenzaremos diferenciando entre la libertad interna y la libertad externa. Luego discutiremos sobre cómo la responsabilidad juega un papel crucial en ambas. Finalmente ofreceremos reflexiones y prácticas para cultivar una libertad auténtica. Cuando era adolescente, mi concepto de libertad se resumía en hacer lo que quisiera cuando quisiera. Ahora, siendo adulto, mi concepto de libertad es otro completamente diferente. Resulta que con el paso del tiempo y de las experiencias he aprendido a distinguir entre dos tipos de libertades: la libertad interna y la externa. La libertad externa se refiere a la capacidad de actuar en el mundo sin restricciones impuestas por otros. Es la posibilidad de tomar decisiones y moverse por la vida sin coerción. Esta libertad en muchos casos es precaria, porque está sujeta a circunstancias externas, a la voluntad de otros y a las fuerzas del destino. Es una libertad que por su naturaleza es frágil y puede ser transitoria. Por ejemplo, una persona disfruta de libertad para viajar, pero esta libertad puede verse restringida por un factor externo que la impida, ya sea por parte de otras personas, por falta de medios o incluso por problemas de salud. Luego está la libertad interna. Ahora, siendo adulto, es la libertad que yo más valoro. Esta libertad consiste en el dominio de uno mismo, en la capacidad de no ser esclavo de las pasiones, de los deseos irracionales o las circunstancias externas. Es el dominio de las emociones, pensamientos y reacciones sin que ningún factor como los deseos corrompa la voluntad de la persona. Es el logro de la independencia a lo externo y el triunfo de la voluntad interna. Hoy día en las sociedades occidentales gozamos de muchas libertades externas, pero vivimos bajo la llave de una cárcel interna. ¿Acaso se puede ser realmente libre sin el dominio de uno mismo? Ambas libertades son importantes, en cambio, si carecemos del dominio interno, podemos ser esclavos de nuestros pensamientos y emociones, incluso en un estado de libertad externa absoluta. Y eso es lo que nos ocurre. Vivimos atados a cadenas internas autoimpuestas. Es aquí donde radica un equilibrio delicado. La libertad externa debe ser utilizada sabiamente, de lo contrario puede comprometer a la libertad interna. Si uno se expone, sin restricciones, a todo lo que el mundo le ofrece sin una guía interna que sea clara, fácilmente se puede perder en el caos y el deseo para hacerse prisionero de sí mismo. La clave está en usar a la libertad externa como un medio para cultivar a la libertad interna, sin terminar corrompidos por placeres y comodidades, pero tampoco arrastrados por pensamientos y emociones descontroladas. Podría resumir que la libertad la perdemos en la medida que perdemos el control sobre nosotros mismos, pero quiero profundizar en esta afirmación haciendo una clasificación de los factores más comunes que nos esclavizan. Empiezo por el pensamiento desordenado, también conocido en la filosofía como mente de mono. La mente puede generar más de 60.000 pensamientos diarios. Estos son muchos pensamientos y pueden ser de todo tipo. Existe la tendencia de la mente a saltar de un pensamiento a otro sin control, como un mono saltando de rama en rama. El problema radica cuando estos pensamientos pasajeros terminan arrastrándonos con ellos en contra de nuestra voluntad, para terminar pasando una enorme cantidad de tiempo rumiando pensamientos que no nos llevan a ninguna parte. Nuestra atención es la llave de nuestra libertad interna. Ella permite establecer un orden de ideas y una dirección clara. Al controlar la atención tenemos el poder de escoger qué pensamientos seleccionar, pero cuando la atención es débil, este poder de mando se pierde, lo cedemos por completo. Esto genera un descontrol en las acciones y comportamientos que vamos adoptando. Las consecuencias son pensamientos dispersos y falta de concentración, también dificultad para mantener la atención en una sola tarea y tendencia a la preocupación y a la ansiedad e incapacidad para estar en el momento presente.
Como dijo Epicteto, nos convertimos en aquello a lo que prestamos nuestra atención. Si tenemos nuestra atención siguiendo a cada pensamiento que pasa por nuestra mente de mono, nos convertimos en esclavos de pensamientos intrusivos, porque no tenemos el control sobre nuestro foco, y todo se traduce en ruido mental que roba nuestra paz y serenidad. El siguiente factor que nos esclaviza es la falta de control emocional, y esto hay que entenderlo de manera correcta, porque las emociones no se pueden controlar por completo, suelen dispararse sin preguntarnos, ya que nuestra configuración humana integra un cerebro que se dedica específicamente a generarnos emociones. Este es el cerebro límbico, y la naturaleza lo ha desarrollado en nosotros por una buena razón, por lo que no se trata tanto de impedir el efecto emocional, sino en moderar estos efectos emocionales y en ser capaces de tomar el control de nosotros mismos cuando nos vemos afectados por estas emociones. Al perder el control emocional, perdemos el pensamiento racional y tendemos a sobrereaccionar. Dijo Séneca que la esclavitud más denigrante es la de ser esclavo de uno mismo. Verse zarandeado por los vaivenes emocionales genera en el cuerpo un gran desgaste. Debemos aplicar un autocontrol y, cuando estas emociones aparecen, insensibilizarnos ante las causas que las activan para reducir sus efectos. El siguiente factor de la falta de libertad es perseguir opiniones favorables. Nuestro ego puede hacernos esclavos de nosotros mismos al hacernos buscar un reconocimiento continuo en la opinión de los demás para engordar nuestro estatus. Nos hace esclavos de unos estándares establecidos en un prisma imaginado por otras personas. Vivir bajo los dogmas de otros es desalojar a los propios. Cuando adoptamos el comportamiento de un prototipo que engorda nuestro estatus, esclavizando nuestra verdad interna, terminamos siendo esclavos de nosotros mismos porque permitimos que el juicio o la aprobación de otros dicten nuestras acciones y decisiones. Cedemos nuestro control personal. Es entonces cuando nos convertimos en prisioneros de las expectativas ajenas, renunciando a nuestra autenticidad y a la capacidad de vivir según nuestras propias convicciones. Este factor debe ser bien entendido, porque no se trata de ser rebelde contra normas establecidas que mantienen un orden sano, ya sea en un ámbito espiritual, social, intelectual o económico. Se trata de ser fiel a uno mismo, adoptando e integrando lecciones o comportamientos por convicción y no por coerción. Se trata de vivir acompasado con normas internas y no de manera impostada, bajo opiniones externas. El siguiente elemento que nos esclaviza es la comodidad. Este es un tirano sutil pero poderoso. De nuevo, este elemento debe ser bien entendido, porque no consiste en evitar a toda costa la comodidad, sino de saber integrarla de manera equilibrada para que no sea la pereza la que gobierne nuestra vida. La dependencia a lo cómodo nos hace frágiles al esfuerzo, y es entonces cuando tendemos a procrastinar, para luego ponernos excusas. Este efecto nos puede mantener en un estado de estancamiento al priorizar la comodidad sobre el crecimiento, alejándonos de la autodisciplina necesaria para desarrollar la libertad interna, llevándonos a una vida de mediocridad y conformismo. ¿Cuántas veces no hemos realizado esas acciones por esa cuestión? ¿A cuántos sueños y proyectos ha asesinado la comodidad? Su exceso debilita el carácter. Es importante enfrentar dificultades porque la vida inevitablemente nos reclamará que lo hagamos, y cuando eso suceda, peligraremos por tener un carácter debilitado debido a la comodidad excesiva. Ahora quiero hablar sobre el deseo y los placeres. Nos pasamos la vida persiguiendo cosas a las que terminamos acostumbrándonos para luego desear otras cosas nuevas a las que perseguir. Esta falta de moderación sobre el deseo nos esclaviza, porque termina generando un descontrol interno. Cuando no tenemos lo que deseamos, podemos sentir que no vivimos como queremos, y es entonces cuando nuestra felicidad depende de los deseos que saciamos y no de cómo entendemos los momentos de la vida. Esto es una cárcel, porque el deseo hace que las pasiones nos dominen por encima de nuestra razón y perdemos la capacidad de actuar de manera deliberada y reflexiva. En lugar de dirigir nuestra vida hacia objetivos significativos y valiosos, nos encontramos persiguiendo satisfacciones temporales que nunca nos llenan por completo y que nos dejan siempre deseando más. Pero cuidado,
De nuevo, este factor del deseo y del placer debe seguir un equilibrio y ser bien entendido, porque son importantes para nuestra vida, ya que cumplen funciones en nuestro desarrollo. Tenemos en nuestro cerebro algo llamado sistema de recompensa. ¿Qué hace este sistema? Es un mecanismo que motiva y refuerza ciertos comportamientos, incita a repetir acciones que producen placer o satisfacción. Este sistema ha contribuido a la supervivencia de la especie humana. La dopamina tiene una función motivacional, liberándose incluso antes de realizar una acción placentera. Por lo tanto, de manera biológica, una parte de nosotros está diseñada para recibir el placer y asociarlo a actividades, y otra parte para buscarlo, generando el deseo y la motivación. El riesgo es que este sistema descontrolado y mal entendido es el culpable de muchas vidas perdidas, porque también es la fuente de la adicción y la dependencia a sustancias y acciones nocivas, ya que cuanto más repetimos una acción placentera, más nos insensibilizamos a sus efectos y más queremos. La clave quizás reside en una exposición controlada, donde uno se enfrenta a los deseos y placeres de manera consciente y medida, fortaleciéndose gradualmente en el dominio de sí mismo sin caer en los excesos. Ahora voy a pasar a hablar de la ignorancia. Es otro tirano de la libertad interna. ¿Por qué? Porque nos limita el desarrollo y hace que actuemos de modo desinformado y equivocado. ¿Cómo podemos dominar algo que desconocemos sus causas y sus efectos? No se puede tratar una enfermedad sin conocer sus causas y efectos. No se puede trazar rutas efectivas sin estar informados. La información es igual a dirección. Cuando carecemos del conocimiento o la comprensión, somos fácilmente manipulables y nos volvemos vulnerables a los tiranos internos y a los externos. La ignorancia puede llevarnos a tomar decisiones basadas en prejuicios, supersticiones o emociones mal entendidas, limitando nuestra capacidad de vivir una vida plena y consciente. Por último, hablemos del resentimiento y de la culpa, porque también forman parte de los elementos esclavizadores. Nos mantienen anclados al pasado, reviviendo constantemente heridas y errores que impiden nuestro progreso, atrapándonos en un ciclo de autocrítica y de autodestrucción, generando un efecto de atracción en la atención, y a partir de ello se genera corrientes de pensamientos negativas y emociones tóxicas. ¿Cuáles son las recetas que trabajo para dominar estos factores en mi vida diaria? Pues a través de la disciplina, el control de la atención, la responsabilidad, la gratitud, la aceptación y el perdón. Desarrollaremos cada uno de estos elementos. La disciplina es fundamental para establecer una conducta que esté alineada con nuestros valores y objetivos. A través de la disciplina, creamos hábitos que refuerzan nuestra capacidad de resistir las tentaciones y de actuar de acuerdo con nuestra voluntad en lugar de ser arrastrados por los impulsos momentáneos. Por su parte, el dominio de la atención también juega un papel crucial, porque donde dirigimos nuestra atención, dirigimos nuestra vida. La atención consciente nos permite observar a nuestros pensamientos y emociones sin que estos nos arrastren. Nos da el poder de dirigir nuestra energía mental hacia aquello que es constructivo y está alineado con nuestros valores. Una gran responsabilidad conlleva un gran poder. Cuando nos vemos a nosotros mismos como responsables, reclamamos nuestro poder para decidir. Dejamos de vernos como víctimas de las circunstancias y empezamos a vernos como los agentes de nuestro propio destino. Nos devuelve el control. En lugar de culpar a factores externos, asumimos que nuestras reacciones y decisiones están en nuestras manos. Hay que eliminar a la culpa y adoptar la responsabilidad. Cuando uno se percibe como responsable y comete un error, él mismo es la persona que debe ponerle una solución o aprender de ese error para el futuro. La gratitud, por su parte, es una práctica poderosa que transforma nuestra perspectiva. En lugar de centrarnos en lo que nos falta, la gratitud nos invita a valorar lo que ya tenemos. Esta reorientación de la atención desde la carencia hacia la abundancia nos libera de la insatisfacción perpetua que surge del deseo no cumplido. Cultivar la gratitud no significa conformarse, sino reconocer y apreciar los beneficios presentes en nuestras vidas.
vidas, lo que nos permite vivir con mayor satisfacción y menos ansiedad. Por su parte, la aceptación y el perdón son esenciales para soltar el pasado y evitar que nos esclavice. Aceptar lo que escapa a nuestro control y lo que ya ha ocurrido nos permite soltar el rencor y la culpa que pueden mantenernos atrapados en un ciclo de sufrimiento. Nos permite seguir hacia adelante sin cargar con el peso del resentimiento o la autocrítica. Resumidamente, la disciplina nos da la estructura para actuar con coherencia. El dominio de la atención nos permite mantener el control de nuestra mente. La responsabilidad nos empodera para ser dueños de nuestras decisiones. La gratitud transforma nuestra percepción y la aceptación y el perdón nos liberan del pasado. Al practicar conscientemente en la vida diaria, podemos desarrollar una autonomía sobre nuestras emociones y pensamientos y deseos. Pero, de nuevo, esto debe ser bien entendido. Todo se basa en un equilibrio, y estas herramientas también deben ser equilibradas para no volvernos esclavos de ellas. Es imposible un control perpetuo e inmutable de nosotros mismos, porque nuestra naturaleza ha dejado en nosotros una parte que es indómita. No podemos vivir bajo la rigidez de estar siempre conscientes. Esto nos hará infelices. Debemos saber aceptar esta realidad y establecer un control de crucero para aplicar la conciencia cuando nos desviamos de una ruta marcada. Una vez que hemos cultivado ciertos hábitos y actitudes a través de la práctica consciente, podemos confiar en ellos para guiarnos de manera automática en la mayoría de las circunstancias. Sin embargo, cuando nos encontramos con desafíos o desviaciones, es cuando debemos aplicar conscientemente nuestras herramientas internas para volver al camino marcado. Buscamos la flexibilidad y la adaptabilidad, no la rigidez. La rigidez es igual a fragilidad. Incluso los mayores sabios tenían sus propias maneras de dejarse llevar y de corregirse cuando percibían que estaban perdiendo el norte. La despreocupación también forma parte de vivir, en su sentido positivo. Es una forma de sabiduría que nos permite disfrutar de la vida sin la constante carga de la autocorrección. Es el arte de vivir con ligereza sabiendo que no todo debe ser controlado o dominado. ¿Y a ti qué opinión te merece? ¿Cómo crees que podríamos aplicar esta sabiduría del equilibrio y la flexibilidad de la vida diaria para disfrutar más del baile de la vida mientras mantenemos ese rumbo hacia la libertad interna? Me interesa tu visión, estaré atento a lo que puedas aportar. Gracias por haberme dedicado un poco de tu tiempo y si quieres acompañarme en más contenido te invito a que te suscribas. Chao.